Tardes, amados amigos. Gracia y paz para sus vidas, igualmente para los miembros de la congregación. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Nosotros estamos localizados en el 1234 del West y la 31 calle de en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Nuestro teléfono donde usted puede comunicarse para cualquier necesidad que usted tenga, sea oración o cualquier necesidad que usted tenga que esté pasando en este momento, por favor llamarnos al 786-306-4196. Para mí es un privilegio, le doy gracias al Señor porque nos ha permitido un domingo más poder llevar palabra, que seamos nosotros canal de bendición para sus vidas. Y esperamos que este día domingo nos gocemos y que virtualmente, porque estamos virtualmente conectados, como iglesia no hemos cerrado, sino como congregación estamos virtualmente conectados a través de esta tecnología preciosa que Dios nos permite poder usar. Así que yo les invito, les comparto, hermanos, lo que dice la palabra en esta mañana en Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amada iglesia, una vez más, muy expectativa de este día, de lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros nos congregamos los días domingos. A partir de las 10:30 de la mañana tenemos tiempo de oración. Tenemos miembros de la iglesia que llegan temprano, nos unimos, confraternizamos. Y a partir de las 11 de la mañana, cuando nos congregamos en el templo, pues nosotros tenemos nuestro servicio general, donde tenemos testimonios, alabanzas, mensajes de la palabra y compartimos con los hermanos de la fe. Los días miércoles, como de costumbre, tenemos nuestro discipulado bíblico. El miércoles pasado no pudimos darlo por problemas de internet. Me dio mucha pena no poder compartir, pero este miércoles voy a compartir el tema que tenía el miércoles pasado, que es viviendo bajo la armadura de nuestro Padre. Toda la armadura que Dios nos ha dado es lo que nos permite salir. Va en relación al mensaje, para que ustedes preparen su espíritu. Quiero que ustedes alaben cuando escuchen esta alabanza, le pidan al Señor que el Espíritu Santo les llene para recibir el mensaje que Dios tiene para usted, para mí, en el día de hoy. Así que, hermanos, no quiero quitar más tiempo, sino que vamos a empezar con la alabanza que tengo preparado para ustedes. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Gracia y paz, mis hermanos. Hemos oído nosotros esta alabanza preciosa. La gracia sublime de nuestro Padre es la que nos da a nosotros todas las fuerzas para poder nosotros seguir adelante. Veo que se están uniendo hermanos y eso me alegra. Les mando un abrazo, como digo, virtual. Los extraño, los amo. Quiero que sepan que la familia pastoral
está orando constantemente por ustedes, y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que el Señor tiene control de todas nuestras necesidades, de todas nuestras luchas, y igual también para los amigos que se están uniendo a esta transmisión en vivo. La gracia de Jesús en nosotros, hermanos, como dice el mensaje, el título del mensaje, la gracia de Jesús en nosotros nos llena de la plenitud de Dios. Y esto es un recordatorio, amada iglesia, vital para cada hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo Jesús. Colosenses, les vuelvo a repetir la cita del día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amada iglesia, nosotros estamos completos en Cristo. En Cristo, amado, mora la gloriosa y completa totalidad de quién es Dios, amado. De quién es Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Toda la gloriosa persona de Dios habita y mora en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es y todo lo que puede encontrarse en Dios está encarnado en ¿quién, hermanos? En Cristo. Les doy la bienvenida y les mando un saludo cordial a cada hermano que se está uniendo a la transmisión. Gracia y paz para sus vidas. Si usted desea tener acceso, hermanos, a Dios, Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Dios en su totalidad, no una parte de Dios, sino que está en la totalidad en Cristo, amada iglesia. Dios está representado perfectamente en la persona de Jesucristo, y Jesucristo es el Dios hombre, que vino a esta tierra semejante de hombre para darnos una libertad, el perdón de los pecados, nos hizo justos y nos redimió. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En el versículo 10 de lo que nosotros hemos acabado de leer, de lo que yo les traje yo a conocer, dice que estamos completos en Él, o quiere decir completamente llenos. En la palabra completo del versículo 10, o sea, del verbo, está relacionado con la palabra que, hermano, la plenitud. O sea, que en nosotros está la plenitud de Dios a través de Cristo Jesús. La palabra incluye integridad y perfección. Entonces, hermano, estamos completos porque si usted y yo somos creados imagen y semejanza de Dios, en nosotros hay una perfección. Somos imagen y semejanza del Padre. Ya no estamos solos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en nosotros, amada iglesia. Tú y yo hemos sido llenados totalmente, con el resultado de que sigue siendo llenado totalmente. No es que fuiste llenado y ahí se quedó. No, amada iglesia. Fuimos llenados totalmente y seguimos llenándonos. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra se hace rema en nosotros y nos da el poder y nos da la autoridad y nos ayuda a ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Fuiste completo en Cristo. Fuiste, porque es tiempo pasado, la gracia no es que vamos a ser bendecidos. Ya nosotros fuimos bendecidos. Fuimos completamente bendecidos en Cristo cuando fuimos salvos, y ahora estamos en esa posición de hijos, hermanos. No somos como la viuda que estaba cogiendo las migajas de la mesa. No, nosotros somos hijos y nos sentamos con el Padre. Nosotros no necesitamos un sacerdote que entre en el tabernáculo para que ore por usted, por mí, para ir a la presencia de Dios Padre. No, nosotros vamos a través de Cristo Jesús directamente hasta el trono de la gracia, hasta la misma presencia del Padre. Dice que estamos en Él, habiendo sido llenos completamente, con el resultado que está
en un estado de llenura en Él. Estamos llenos, hermanos. Quiere decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando y vemos, son tiempos de dolores. Pero tú y yo tenemos que tener el gozo del Señor. Está escrito en la palabra que todas estas cosas van a acontecer. Todo lo que estamos viendo, guerra, rumores de guerra, peste, todos van a acontecer. Pero nosotros estamos esperando en el Señor. Por eso te insto en esta tarde, amada iglesia, que busques el rostro de Dios. Que busques el rostro de Dios en espíritu y en verdad. Que lo busques a Él creyéndole a Dios y creyendo su palabra. Cuando lo recibiste a Él, en Juan 1:12, dice que recibiste la plenitud de Dios. Y yo les voy a leer Juan 1:12, hermano, porque yo puedo decir algo, pero a mí me gusta que sea la palabra mismo que nos hable. Dios me usa, pero que sea la palabra, dice así. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estás completamente lleno de Él. No escaseas nada, amado. Esta es una verdad trascendental. Dios es para ti en Cristo todo lo que jamás puedas necesitar. ¿Estás viviendo, yo te pregunto en esta tarde, estás viviendo a la luz de este hecho, hermanos? Estamos viviendo, porque yo me incluyo también, hermanos. Cristo en toda su plenitud está en ti y en mí, como dice Colosenses 1:27. Cristo en ti. Si eres salvo, es la plenitud de Dios. Cristo es tu plenitud. No solo está Cristo en ti, sino que tú estás en Cristo, amados. Tú estás en Cristo. Entonces yo te digo, amada iglesia, amigo, no te preocupes. Por nada estás afanoso. Descarga tus ansiedades, tus preocupaciones en los pies de Cristo. Él tiene control de toda tu situación. Si ves que escasea algo, el Señor ya está. Ha preparado, dice hace 2000 años atrás, provisión para ti y para mí. Tal vez tus ojos naturales no ven, pero en el mundo espiritual Dios está obrando. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de lo imposible. En Cristo está la plenitud de Dios y el creyente se encuentra en medio de Cristo, amados. Puesto en el amado Hijo de Dios, y Cristo se encuentra en el centro de Dios y en toda la plenitud de Dios. Y de su plenitud, amados, tomamos todo, como lo dice Juan 1:16. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Les vuelvo a leer. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo conocemos el amor de Cristo? A través de su palabra, que excede todo el conocimiento, amado, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que tu mente en esta carne, que dice en esta carne, que nosotros somos tentados, que viene aquí la mente, que es la renovación de la mente, estemos llenos de la plenitud de Dios, llenos de la palabra, que podamos enfrentar las situaciones, que aunque no se nos pongan difíciles, con todo eso, me dice, yo me gloriaré en el Señor. Amén. No importa que nos falten las cosas, no importa que nos lleguen, no importa que alguien nos deje, porque no es que vivimos una religión, vivimos una relación. Tú y yo caminamos por fe. Porque fe es un don que Dios nos ha dado. Y no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en Dios, en fe en su palabra, fe en lo que todo hizo, en ese grande sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El domingo festejábamos el día de la resurrección, pero tú y yo, cuando aceptamos a Jesucristo, resucitamos juntamente con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el día de hoy recordamos que a través de Jesucristo nosotros encontramos la plenitud, que a través de Jesús estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amados,
No necesitas nada más para estar completo, te lo digo en esta tarde. Cristo es tu completa suficiencia. Es mi completa suficiencia. Teniéndolo a Él, yo lo tengo todo, amados. Él tiene control de mí, de mi familia, de mi descendencia. Y como dice la palabra, he sido joven y he envejecido y no he visto, que mi simienta que bendiga pan. Yo te digo, amada iglesia y amigo que me escuchas, no tengas temor por este virus. Ponlos en las manos del Señor, cúbrelos, decláralos bendecidos, decláralos sanos, que la cobertura del Señor está sobre toda nuestra casa, porque yo y mi casa, dice la palabra, serviremos al Señor. Si en realidad tú le buscas en espíritu y en verdad, eso es lo que quiere el Señor. A muchos y muchas dicen, pero es que Dios nos escucha, yo no veo la mano de Dios. Muchos han llegado a decir que esto no lo hizo Dios, sino que el hombre. El hombre no es nada, hermano. El hombre, tú y yo somos como la flor del campo, que ahorita estamos y mañana no estamos. Pero la soberanía de Dios es para siempre. Dios es soberano, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Hermanos, si tienes a Cristo, ¿cuánto más gozo necesitamos? ¿No es Él tu gozo, como dice Juan 15:11? Si tienes a Cristo, ¿cuánta esperanza más necesitas? Te pregunto yo en esta tarde. Yo también me he preguntado, porque antes de traer este mensaje, el Señor me habló a mi mente y a mi corazón. ¿No es Él, como dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, no es Él tu esperanza? Si tienes a Cristo, ¿cuánta paz más tú necesitas? ¿Cuánta paz yo más necesito? Dice Efesios capítulo 2, versículos 14. ¿No es Él tu paz? Él es nuestra paz, hermanos. Si tenemos a Cristo, ¿cuánto más consuelo vamos a necesitar? ¿Cuánto más podremos necesitar? ¿Cuánta más sabiduría necesitamos? Sabiendo que Él está escondido. En Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Teniéndolo a Él, amados, ¿cómo es que nos va a faltar algo? Teniendo siempre todas las cosas suficientes, amados. Como dice 2 de Corintios 9, 8, ¿qué más podemos agregarle si todo Él nos lo ha dado, hermanos? Por eso la palabra es clara cuando nos dice nosotros, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, hermano. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino del Padre, de Cristo. Él es el dueño del oro y la plata. Y en la medida que tú le busques en espíritu y verdad, tú vas a ver realizado cada milagro en tu vida. Tal vez no en el tiempo tuyo y mío, sino en el tiempo perfecto y agradable de Dios. ¿Qué más está faltando, hermano? Estamos en Cristo y debemos valernos de su plenitud. No es en nuestra fuerza. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesucristo en mí hace que la práctica y la experiencia de su plenitud sea una legítima realidad, amado. La plenitud que tengo como creyente es en Cristo. No se puede basar en algo diferente sino en Cristo. Porque el Padre, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces en su plenitud es que nosotros nos llenamos de la plenitud de Dios. En y por nosotros, amados mismos, nosotros estamos en bancarrota porque nosotros mismos a veces queremos estar en bancarrota. Estoy hablando a tu espíritu. Estamos vacíos. A veces nos sentimos como aún conociéndolo y a veces conociendo la palabra, como le pasó al pueblo cuando salió de Egipto, teniéndolo todo, viendo milagros, que tenían el maná, que Dios lo cuidaba, Dios le proveía. A veces se sentían solos, vacíos, en bancarrotas. En este momento te hablo a ti, a iglesia amada y amigo que me escucha. Nos falta toda clase de riqueza, excepto que estamos llenos de nosotros mismos y llenos de ¿qué? De pecado, del yo. Yo,
yo lo hago, yo lo resuelvo, yo puedo, yo tengo la inteligencia, yo. Y no eres tú, amado. Todo le pertenece a Dios, hasta el aire que respiramos. Somos desventurados, hermano, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice Apocalipsis capítulo 3, 17. Yo se los voy a leer, hermano. Apocalipsis capítulo 3, 17 dice así. Te alabo, Padre. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. No le estoy hablando. Tal vez usted tenga en el mundo natural la riqueza, las casas. Estoy hablándole a tu espíritu, amado. Si tú no tienes, si tú no escudriñas la palabra, si tú no te llenas de la plenitud del Señor a través de su palabra, somos pobres, nos escaseamos. Porque ¿de qué nos vale? Miren en este momento ¿qué hacemos con tanto dinero si no hay salud? Si no tienes salud, no puedes hacer dinero, hermanos. Entonces, a eso es que se refiere aquí en Apocalipsis 3:17. Pero, amados, yo te doy esta tarde una noticia. En Cristo lo tenemos todo y en abundancia, sin que nada nos falte. Nada hay en el creyente, todo está en Cristo. Como dice un antiguo himno, Jesucristo ha sido hecho para mí todo lo que necesito. Solo Él es mi defensa. Él es todo lo que necesito. Yo no sé si algunos han escuchado esto. Sabiduría, justicia y poder, y también santidad. Mi total y completa redención. Él es todo lo que yo necesito. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, amados. Porque, hermanos, porque hemos recibido de su plenitud y tenemos un incesante suministro de su gracia. Y la gracia es un regalo que no lo merecíamos. Pero Él le plació por obediencia a su Padre y por amor a nosotros, venir a este mundo, despojarse de su divinidad y morir por ti y por mí, por una muerte de cruz. Porque de su plenitud, amados, todos tomamos. Y gracia sobre gracia, hermano. La gracia de Dios se extiende en dirección al creyente, ola sobre ola. Así como usted ve las olas del mar, que vienen las olas y vienen las olas, y usted ve y viene un sonido. Así es la gracia de Dios para nosotros. No tiene fin. Es como las olas del mar. Interminable. Es una provisión a cada instante. Todo lo que necesitamos lo encontramos en la misma presencia de Jesucristo. Pero Él da mayor gracia, como dice Santiago 4:6, tiempo presente. Continúa dando la gracia, lo dio en el pasado con su muerte y la sigue dando, hermano. Y poderoso es Dios, como dice 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia. Éxodo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Miren lo que nos dice, hermano. Voy a leer eso. Éxodo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación, amada iglesia. El nombre de nuestro Dios tiene un significado que nos tiene que llenar de confianza, amado, de esperanza y fe a nosotros sus hijos. Pues su nombre significa eterno, inmutable, el que es, el que era y el que será. Y es por eso que el Señor le dijo a Moisés que Él era el yo soy. Él no cambia, hermano. Ese Dios que salvó a su pueblo y le dijo que pusieran al salir, que le dio la orden para que su pueblo saliera, pero que tenían que entrar a sus casas y poner la sangre de un cordero en los dinteles de su casa, y lo salvó de la muerte, es el mismo de hoy día, amados. Y nos va a cubrir. Si tú le buscas en espíritu y verdad, y tú le crees a ella su palabra, y te va a cubrir de esta tempestad, de esta peste destructora que estamos viviendo. Tenemos que comprender, amados, que nuestro Dios no es el yo era. Él es el yo soy. El yo soy. Es decir, que podemos confiar que Dios no era todopoderoso. Dios no era sanador. Dios no era el consolador. No, Él es y será el Todopoderoso. Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra. Es por eso que en esta mañana vamos a reflexionar en la palabra, sobre todo la suficiencia de Dios, de su plenitud, es decir, todo lo que necesitamos en nuestra vida lo encontramos en nuestro Dios, amada iglesia. No dudes ni un instante, amados, amigos que me escuchan. Veamos en la palabra de Dios cómo se manifiesta la toda suficiencia de nuestro Dios. Primero, Él es el Dios de toda la gracia, como dice primero de Pedro 5:10. Vamos a primera de Pedro 5:10 y dice la palabra de Dios así en esta tarde, amada iglesia. Y después de que después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nuestra fe está probada, está siendo probada. Gracia significa, amados, recibir lo que no merecíamos. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros por medio de Jesús. En un lugar de darnos condenación, de condenarnos, nos dio la salvación y una vida eterna. Para Dios no hay pecado tan grande que su gracia, que no pueda perdonarnos, hermano. Dice que Dios ama al pecador, pero más aborrece al pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Vámonos a Romanos capítulo 5, 20. Y la palabra del Señor es clara en esta mañana. Y nos dice lo siguiente. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia de Dios. Para nuestro Dios no hay una persona tan mala o tan pecadora que no pueda experimentar su gracia y su salvación si verdaderamente se arrepiente, si verdaderamente viene a sus pies y entrega su vida y acepta que ha pecado contra Dios y que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Segundo, Él es el Dios de todo poder, amados. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice Apocalipsis versículo 1, versículo 8. Dice así: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a tu nombre, Señor. Abba Padre. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, amados.
Nuestro Señor nos dice que Él es el alfa y el omega. Es decir, que antes de Él no hay nada, ni después de Él, que Él es eterno. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir que toda historia que querramos escribir de nuestra vida, lo necesitamos ¿a qué? Lo necesitamos a Él, amado. No podemos hacer nada, porque Él pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Pues Él es el alfa y el omega, o para nosotros, Él es desde la A hasta la Z. Tú no puedes hacer nada, no tomes decisiones, llévalos a los pies de Cristo. No tomes, yo voy a hacer esto porque yo puedo, yo creo. No. Primeramente buscar el reino de Dios y todo viene por añadidura. No hay nada imposible para nuestro Dios, como dice Lucas capítulo 1, versículos del 36 al 37. Nuestro Dios hace posible lo que para los hombres es imposible. Vámonos a Marcos capítulo 27. Yo le estoy dando ciertas citas, pero para que ustedes después las busquen, pero voy a buscar Marcos capítulo 10, versículo 27, y la palabra del Señor nos dice en esta tarde así. Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, hermano, ¿escaseamos de algo? ¿Lo que está pasando es imposible para Dios? Tal vez en este momento no tengas trabajo, pero tú te vas a reír del porvenir. Y yo te digo en esta tarde que el Señor está preparando un trabajo mejor para ti. El Señor está abriendo puertas mejor para ti. Lo que el enemigo te robó, el Señor te lo va a dar en bendición 7 veces más. Así como a Job le quitó todo, el Señor dice que Job recuperó todo. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme y permaneció en el Señor. Eso es lo que tú y yo tenemos que en estos tiempos ser fieles, permanecer. Porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, iglesia amada, amigo que me escucha, vámonos a reflexionar y estar seguros de que estemos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Juan capítulo 6, vamos a buscar el libro de Juan. Capítulo 6, de versículo del 1 al 15, mire lo que nos trae. Es una historia que todas las conocen y se refiere a la alimentación de los 5,000. Dice así, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues venían las señales que realizaban en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de las Pascuas, la fiesta de los judíos. Y entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba a hacer, porque él es Dios. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastará para cada uno que reciban un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraban a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Él se retiró. ¿Cuál es el propósito de este milagro, de lo que acabamos de leer, amados?
Y yo lo traigo a colación y ya con esto vamos a empezar a terminar nuestro mensaje, pero yo quiero que ustedes le pongan oído. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios del milagro. Dios tiene contentamiento cuando nosotros verdaderamente como hijos le buscamos en espíritu de Dios. En espíritu y en verdad, perdónenme, amados. Dios tiene provisión para todo. Y yo te traigo esta parte de la escritura, esta historia, para que tú estés confiado. Y si te falta algo a nivel natural, no pierdas tu fe ni tu esperanza, porque Dios tiene la provisión. No importa lo poco que tenga, porque las manos del Señor se multiplican. Lo imposible para el humano se convierte en una oportunidad divina, amados. Las alternativas de Jesús es producir en los discípulos una búsqueda, ¿para qué? Para alimentar. Y eso no está lo que está produciendo hoy esta pandemia. Producir en nosotros una búsqueda de una mirada y de volvernos al rostro de Dios. De saber que no dependemos de un trabajo ni de nuestro dinero, sino que dependemos de la soberanía y de la gracia de Dios. Dadle vosotros, le dijo Jesús, dadle vosotros de comer. ¿De dónde compraremos?, le preguntan, para que coman. En el mismo esfuerzo humano y la mayoría divina surgen los milagros, hermanos. Cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Nosotros vemos lo que era imposible, esos sueños que no podíamos alcanzar se vuelven posibles. Porque dice que para los que amamos al Señor, aun las cosas malas nos ayudan para bien. La solución humana parte siempre de una ¿qué? De una razón lógica. Pero no tengo trabajo, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo puedo? ¿Y cómo es? No te preocupes. Dios es nuestra provisión. Jesús le preguntó entonces a Felipe, como dice la historia, ¿dónde comprar alimento? 200 denarios no bastarían para que cada uno de esa gente, de esa multitud, pudiera comer, le dijeron. Felipe entonces hizo sus cálculos, pero no tomó en cuenta a Jesús. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Y yo te lo digo, que a veces nos olvidamos que nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios de lo imposible, a un Dios de milagros. Entonces yo te digo, amada iglesia, en esta tarde, levántate y resplandece en la plenitud de tu Padre. No dejemos a Jesús fuera de nuestras vidas. Segundo, lo significante para el mundo vale mucho para Dios, amados. Los panes y los peces eran insignificantes para los ojos, para muy poca cosa, ¿verdad? Muy poca cosa. No iban a rendir. Panes de cebada que le daban y los peces. Aquí hay un muchacho. ¿Qué es esto para tantos? Dice que el Señor, cuando la viuda fue y le entregó su ofrenda, ella solamente tenía un denario. Y dice que fue la ofrenda más agradable a los ojos del Señor. Una vara en las manos de Moisés, hermano, fue suficiente para que Dios liberara al pueblo y abriera el mar y caminaran en tierra seca. Una onda y una piedra fueron suficientes para que David derrotara a Goliat. Pero él sabía en el Dios que había creído. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, una fe activa en la palabra. El niño era insignificante. Mujeres y niños no contaban para esa época, hermanos. En la mente de muchos fluye que Dios solo usa a los talentosos. Y yo te digo en esta tarde que si tú no hablas ni yo hablo, Dios va a hacer hablar a las piedras. Si tú y yo no hablas, Dios va a coger a ese pecador, al más pecador, y va a hablar la palabra. Porque Dios hace como Él quiere, porque Dios es soberano. Y yo quiero que tú entiendas eso, amado. Este niño no sabía que en una cesta llevaba alimento para miles. Y eso te digo a ti, hermano. Tú a veces dices, pero es que yo no puedo hablar, es que no tengo todos los dones, yo no puedo. No, hermano, tú puedes. Dios te llenó de todo, estás en la plenitud de Dios. Ora, alaba, di palabra, manda un mensaje, tienes la tecnología.
hacer. ¿Por qué no lo haces? No tengas temor. A ti te respalda el Señor. No te respalda un hombre, te respalda el Señor, que hizo el cielo y la tierra, el creador de todo. Entonces, ora que te levantes, iglesia, y que dejes el temor. Usted no sabe lo que tiene hasta que usted lo entregue en las manos de Jesús. Ustedes creen que yo estoy sentada aquí. Yo por estar sentada aquí y llevar este mensaje, yo me tuve que estar en la presencia de Dios Padre y orar y decirle, Señor, mengua. Que tú te glorifiques y que yo mengüe. Que tú seas hablando por mí, úsame. Porque yo sé que no soy nada, pero las manos del Señor, el Señor me va a usar para que yo pueda llevar y ser canal de bendición para muchas vidas, hermanos. Y ese es el deseo de mi corazón. Lo que Dios pide es que le entreguemos lo que tenemos. Así como el niño le entregó lo que tenía. El niño no preguntó. El niño dijo, ¿qué van a hacer? Esto yo lo tengo para vender. No me van a dar dinero. No, él no preguntó. Él entregó todo lo que tenía. Usted nunca, amada iglesia, amigo que me escucha, nunca sabrá si Dios puede usarlo hasta que no le entregue todo a él. Entréguele todo. Descanse en el Señor. Entréguele su vida, los problemas suyos, su familia, entréguele y descanse en el Señor. Y espere en Él y Él hará conforme, porque Él quiere para usted, para mí, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso dice la palabra. Y yo creo la palabra y yo activo esa promesa que Dios tiene para mi vida y para ustedes a través de este medio en el nombre de Cristo Jesús. Ganamos cuando entregamos al Señor lo que tenemos. Tercer punto, amados. Más allá del pan físico, debemos, hermanos, trabajar por el pan que no perece, el alimento espiritual. Muchos queremos tener comida las 3 veces al día. Café, almuerzo y cena y hasta a veces los snacks. Pero sin embargo, no tenemos tiempo para buscar al Señor. Nuestra vida espiritual está en bancarrota, está raquítica. Aun cuando saciaron su hambre, esa hambre que ellos saciaron en el monte, le dieron con los peces y los panes, ellos volvieron a tener hambre. Pero yo te digo a ti, amada iglesia, amigo que me escuches, cuando tú buscas de la palabra y la presencia del Señor, tú no vuelves a tener hambre. Por eso Jesús le dijo a la mujer, si de esta agua que tú bebes, tú nunca más vas a volver a tener sed, hermano. Amén. Porque la palabra son ríos de agua viva que están dentro de nosotros. Y aunque vengan momentos difíciles, la palabra dice que en los delicados pastos nos hará descansar. Y la palabra va a ser ese refrigerio para nuestra alma, hermanos. No sé, yo sé que Dios nos está hablando, no sé. Cualquiera que sea, recibe la palabra. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Busca de Dios, porque Dios quiere que vivas una vida en abundancia, una vida de paz, una vida de gozo. Lo peor que podemos hacer es seguir a Jesús por los panes. Para que me bendiga. Para que me dé. No. Eso es lo peor que podemos hacer, hermano. Busquémosles al Señor porque somos sus hijos y como hijos somos agradecidos de ese amor infinito porque Él dio la vida por ti y por mí. Y que gracias a Él recibimos el perdón de los pecados, somos justificados, somos redimidos. Los nombres están escritos en el libro de la vida. Somos redimidos y solamente los redimidos, dice que esta palabra que está escrita se nos revela porque no escaseamos de nada. Jesús acababa de alimentar a 5,000 y ahí todavía pedían otra señal. Jesús es el pan de la vida eterna, amado, pan que no perece. Los límites humanos son sobrepasados por el poder de nuestro Dios, amado. ¿Qué cosas te parecen imposibles hoy día para tu vida? Yo te pregunto, ¿perdonar a alguien que te ha dañado? ¿Amar a alguien que has odiado por tanto, hermanos? ¿Es mucho dejar un vicio que tú nunca has podido dejar por seguir y darle su vida al Señor? ¿Que alguien de tu familia es mucho, que alguien de tu familia que nunca ha querido reciba al Señor como su Señor y único Salvador?
La única condición para poder experimentar el poder de nuestro Dios es creer. La fe es el ingrediente importante. Dice, la fe viene del oír de la palabra de Dios. Por eso la fe es importante, hermano. Y para poder utilizarla, ese poder sobrenatural, para poder usarlo en nuestra vida, no se trata de la iglesia o de dominaciones, sino de nuestra relación con Jesús. Yo siempre les digo, nosotros, tú y yo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquí no hay denominaciones. Yo me gozo que muchos pastores traigan la palabra y que hablen de ese ministerio, de esa palabra, que traigan el verdadero, el evangelio puro, el evangelio de la gracia de Dios. Y podamos nosotros ser canal de bendiciones, sin estar diciendo yo pertenezco a esta dominación. No, pertenecemos a un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Tercero, Él es el Dios de todo consuelo, hermano, como dice 2 de Corintios 1, capítulo 3 y 5. Hay situaciones en nuestras vidas que nos sería imposible superarlas si no fuera por el consuelo que Dios nos da a través de su palabra. En nuestra iglesia ha habido muchas situaciones, ha habido pérdidas, ha habido situaciones difíciles. Pero hermano, nosotros hemos experimentado la mano del Señor. Tenemos una hermana preciosa que yo sé que me está oyendo, Giovanna, una persona, y lo tengo que dar testimonio porque es inspiración para nosotros. Pasó por una operación de más de 48 horas de su cerebro y el Señor la tuvo y la levantó después de una operación, alabando, glorificando, donde le decían que no iba a hablar, que no iba a ver, que se iba a quedar con vegetal, hermano, y ella es una hermana que le busca al Señor en espíritu y de verdad. Y así como cada uno de los miembros de nuestra congregación y en otras congregaciones, hermano. Nosotros no tenemos que ver señales, sino que tenemos que creerle a Dios. Ver a estos hermanos cuando el Señor se manifiesta. Por eso es importante, amada iglesia, congregarnos. Porque dice que cuando nosotros nos congregamos y los hermanos testifican, el testimonio de uno nos ayuda de consuelo, nos permite y nos da consuelo. Y podemos comparar que lo que estamos pasando es insignificante al lado de lo que está pasando otra persona. Dios es el Dios de toda la provisión. Lo dice Filipenses 4:19 y yo quiero leerle esta porción de la palabra. Filipenses 4:19. Miren lo que dice así la palabra del Señor. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando porque en Cristo está la plenitud de la gloria de Dios. Generalmente tomamos este versículo, amados, y lo aplicamos únicamente a las necesidades materiales, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios nos dice que suplirá todo lo que nos hace falta, es mucho más allá de lo material o de lo económico, hermanos. ¿Qué le falta a nuestra vida en el día de hoy? Y con esto voy a concluir. Tenemos que en nuestro Dios lo tenemos todo. Tenemos amor, tenemos comprensión, consuelo, un padre, un amigo. Todo lo que nos hace falta lo tenemos en nuestro Dios. Si alguna vez, amados, te has sentido tal vez poca cosa con lo que tienes, con lo que tú eres, con lo que tú sabes, pues de ahora en adelante yo te digo, debes saber que lo poco es suficiente en las manos de Jesús. No hay problema, por grande que parezca, que Jesús no lo pueda resolver, amados. No hay una persona a quien Él no pueda usar. Y sobre todo, no hay necesidad en la vida de Él que no pueda llenar, porque Él es el pan de vida. El Señor Jesucristo es más que suficiente, amados. De su plenitud hemos recibido todos. Como creyentes estamos en Él. Y Él está en nosotros. Y estamos completos en Él. No nos falta nada, amados. Lo tenemos todo en Cristo. Pero debemos ¿qué? Apropiarnos de la suficiencia de Cristo en vista de nuestra bancarrota.
¿Por qué te digo esto de bancarrota? Bancarrota es aquel que lo pierde todo. Pero a ti y a mí no nos pasa eso porque estamos completos en Cristo. Perdimos la pasada manera de vivir, pero más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros, amados. Somos competentes en su suficiencia. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Dios es nuestra plenitud. Es la plenitud de Dios en nuestra vida. Entonces yo les digo, como dice Filipenses capítulo 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, yo creo que el mensaje nos ha hablado a todos, incluyendo mi vida, y que Dios supla todo lo que nos falte. Que Dios sea el centro de nuestras vidas y que a través de Cristo Jesús podamos ver la plenitud de la gracia de Dios. No nos falta nada, porque el Señor, si el Señor está con nosotros, nada es contra nosotros, hermanos. Que la gracia, el favor y la misericordia del Señor estén con ustedes cada día. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y que las bendiciones abunden de sobremanera, no solamente para su vida, sino para sus familiares, para su descendencia, donde quieran que estén, en cualquier país. Sigamos orando, amada iglesia, por cada país, porque estamos presentando esta pandemia, este virus, pero sabemos que el Señor, si el Señor está con nosotros, ¿quién con nosotros? El Señor, a través de sus llagas, somos libres, somos sanos de toda enfermedad, pero para Dios nada es imposible, hermanos. Clamemos como iglesia, oremos los unos por los otros, oremos por los presidentes de cada país, oremos por los que están en altos cargos, oremos por las personas que están cuidando de la salud, los médicos, los enfermeros, los bomberos, los policías, hermanos, en todo el mundo, padres, para que el Señor les dé la sabiduría. También oremos por los científicos, hermanos, para que esto nosotros volvamos a la normalidad, pero que hayamos aprendido que no lo podemos, que necesitamos de la suficiencia y de la plenitud de Dios para poder seguir viviendo. Que esto no sea un momento de angustia lo que nos lleve a buscar de Dios, sino que este sea nuestro estilo de vida, que seamos cristianos de mente, cuerpo y espíritu. Gracias, paz y paz para sus vidas. Les amo en el amor de